Estamos. Bueno, para seguir un poco con esta mención a fallos que son trascendentales en materia de derechos del trabajo, sobre lo cual podemos decir que fue agregado. Una consulta, el fallo de Aerolíneas Argentinas, ¿cómo se llama? Para poder buscarlo bien. Del año 2009, después luego te paso el dato concreto. Es del año 2009, Aerolíneas Argentinas. No tengo ahora el dato preciso, pero te lo puedo. Haceme la consulta, por favor, para no olvidarme, por mail o por acá, por esta misma plataforma, y yo te lo paso. A propósito de este fallo, bueno, lo importante en este caso es destacar que la Corte resalta que es imprescindible evitar que la realidad pueda retasear o vaciar de contenido los derechos de los trabajadores, que la Constitución Nacional, cuando reconoce derechos, son para que sean efectivos, ¿no? Y no ilusorios, que es importante la actividad de la Policía del Trabajo en este sentido. La Policía del Trabajo es la facultad del órgano administrador para ¿sí? Para controlar el cumplimiento de las normas laborales y sancionar incumplimientos de normas laborales. Bueno, ese es el poder de policía del trabajo que tiene la administración en estos casos, ¿no? en el reconocimiento de estos derechos. La actividad de la policía del trabajo es fundamental porque la relación laboral supone una desigualdad entre el trabajador y el empleador que se da de plano en los hechos, y el trabajador es un sujeto de preferente tutela según la jurisprudencia de la Corte a partir de la reforma del año 1994. Un aspecto que tiene también importancia es aquel que se relaciona acerca de la aplicabilidad de las cláusulas constitucionales. ¿No? Esta cuestión de si las cláusulas constitucionales se bastan a sí mismas para tener aplicación. No es fácil porque la sola observación de fallos puede dar una respuesta equivocada, pero nos van guiando acerca de, por lo menos, algunos de los más importantes derechos que están, no digo que no todos lo sean, ¿no? Pero algunos de los derechos que están enunciados en el artículo 14 bis tienen su esencial importancia, como el derecho de huelga. La jurisprudencia de la Corte Suprema le ha reconocido justamente al derecho de huelga bastante operatividad, lo que quiere decir de que puede ser ejercido, ¿no? Con independencia de falta de una reglamentación por parte de la ley. De hecho, la ley no reglamenta el derecho de huelga, salvo en cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales. Que eso vamos a estudiarlo un poco más adelante también. De todas maneras, no puede sostenerse, en base a lo que dijimos recién de los casos que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia, que ninguna cláusula constitucional, ni siquiera la tan genérica como puede ser la que hace referencia al salario justo, porque evidentemente el legislador tiene que reglamentar cuándo es justo el salario, ¿no? Ni siquiera esa cláusula podría considerársela como vacía de contenido, como si estuviese privada de total contenido, o de contenido práctico, que es lo que estamos hablando, ¿no? O hacer de cuenta de que no estuviera escrita. Todas las cláusulas tienen alguna operatividad. Algún autor, como Sagüe, sostiene que no corresponde hablar de operatividad o programaticidad de las cláusulas, sino de operatividad fuerte y operatividad débil. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? El principio que asegura igual remuneración por igual tarea es una expresión de la regla general que sostiene que el salario justo tiene que ser justo, según de acuerdo a lo que dice la Corte en el fallo Rato con Stani. Sobre este tema de operatividad de las cláusulas constitucionales, incorporamos un artículo, el artículo de Villar Campos, que habla de operatividad justamente de cláusulas constitucionales en la sección documentos, para la lectura de ustedes. ¿Sí? Ya está subido en la sección documentos. Avanzando un poco con el tema de las fuentes, evidentemente encontramos en el artículo primero la mención a esta ley. Bueno, el artículo primero de la Ley de Contrato de Trabajo habla de esta ley que es la Ley de Contrato de Trabajo, sobre la cual
esta ley y las demás leyes, ¿sí?, recae la responsabilidad de reglamentar los derechos y garantías consagrados en el artículo 14 bis, en nuestro caso. Esto lo dice el artículo 28 de la Constitución Nacional. La ley de contrato de trabajo toma parte y conforma lo que vendría a ser una ley de carácter general, ¿no? Para todos los trabajadores en general, más bien lo que se refiere a los primeros 20 artículos de la ley, ¿no? Hay otras leyes de carácter especial, como los estatutos, u otras leyes que hablan, por ejemplo, de la jornada de trabajo, que también son fuente de regulación del contrato de trabajo y la relación de trabajo. Son leyes de carácter especial, no la ley de carácter general, que es la ley de contrato de trabajo. Los estatutos, que ahora vamos a ver cuáles son leyes de carácter especial, son leyes laborales de carácter especial. Y otras normas del ámbito público, como los decretos, las resoluciones, las diferentes disposiciones que emanan de los diferentes organismos del ámbito público, también pueden considerarse comprendidas dentro de este tipo de fuente de la ley. Sin embargo, hay otras leyes que no son laborales, las leyes no laborales, que tienen otro tipo de adquisición en materia de regulación del contrato de trabajo, porque reglamentan aspectos vinculados al contrato de trabajo, institutos ajenos al derecho al trabajo. Perdón que interrumpa, ¿pueden apagar los micrófonos porque no escucho? Apagamos los micrófonos porque no se escucha. Si quieren hacer alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema. Ahora lo controlo. A ver, por acá. Vamos, ahí estamos, Mariela, gracias. Decíamos, tenemos otras leyes que no son leyes laborales, que no son fuente de regulación del contrato de trabajo, pero que actúan en carácter de fuentes integradoras. Por ejemplo, para saber lo que es pago, para saber lo que es un contrato de compra-venta, bueno, nosotros tenemos que recurrir al Código Civil y Comercial, ¿sí? Para saber lo que es acreedor o deudor, ¿sí? Tenemos esa otra fuente que nos dice cuándo alguien es acreedor y cuándo se realiza un pago y cuándo se tiene por efectivizado un pago. Y esas son fuentes integradoras, porque se refieren a institutos ajenos al derecho del trabajo, pero que sin embargo no son fuentes de regulación del contrato de trabajo, porque vienen a integrar, ¿sí?, a integrar esa normativa laboral. No son aplicables de por sí, sino que se refieren a aspectos no vinculados al contrato de trabajo en particular. Por eso decimos que las leyes no laborales no son fuentes del derecho al trabajo, del contrato de trabajo. ¿Alguna duda? Si quieren plantear alguna duda, bueno, me interrumpen, no hay ningún problema. Esto de la fuente de la ley como regulación del contrato de trabajo nos lleva a hablar también de la aplicación analógica de las fuentes, ¿no? El artículo 11 de nuestra ley de contrato de trabajo habla de la aplicación analógica de la ley. Y lo dice muy claramente, el artículo 11, no hace falta que se los explique porque está muy, muy claro. Cuando una cuestión no pueda resolverse por la aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo y de la equidad y la buena fe. A ver, la aplicación analógica está expresamente contemplada en el artículo 11 de nuestra ley. Lo de las normas que rigen el contrato de trabajo debe entenderse como referido a las normas de la ley de contrato de trabajo, ¿no? La misma ley de contrato de trabajo, y las leyes análogas serían todas las demás en materia laboral. No las civiles, que no son análogas, ¿no? Aunque la aplicación de las normas civiles, ¿sí?, es indudable, es inevitable, ¿no?, es ineludible si se nos presenta una laguna normativa. La cuestión de las lagunas normativas tiene en especial resolución de acuerdo a lo que dice el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según el artículo 11, entonces, la laguna se produce después de agotada lo que serían las posibilidades, ¿no?, de las normas positivas, aún las de aplicación analógica, y solo será válido entonces recurrir a las normas supletorias, aquellas normas que integran la normativa laboral, las normas civiles, ¿sí?
Hay una cuestión referida a la aplicación analógica que se relaciona con los convenios colectivos de trabajo. El artículo 16 de la Ley de Contrato de Trabajo excluye la aplicación analógica de convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero podrán ser tenidos en consideración para la resolución de casos concretos según la profesionalidad del trabajador. Es decir, no puedo aplicar en forma analógica un convenio de la actividad plástica para trabajadores de la industria siderúrgica. Esto es a lo que se refiere el artículo 16. Es decir, la analogía no corre para, ¿sí?, los convenios colectivos, con respecto a los convenios colectivos de trabajo. Perdón, Ejemplos de aplicación. Bien. Tamara Sí. levantó la mano, no sé, Tamara, si querés hacer una consulta. Ah, bien, Tamara. Hola, sí, La tengo escucho. una duda con respecto a la ley de contrato de trabajo, ¿no? Digamos, el derecho civil no entiendo muy bien con respecto al de la relación con el derecho civil y demás. Que nosotros tenemos que ir al Código Civil y Comercial para poder decir, bueno, esto es un pago, por ejemplo, cuando realizas un trabajo o algo así. Claro, claro. ¿Se Cuando refiere? tenemos que interpretar el alcance de un instituto, por ejemplo, cuando se realiza un pago, salvo lo que en su caso diga diferente la Ley de Contrato de Trabajo, tenemos que recurrir al derecho civil, al Código Civil. Permanentemente acudimos al Código Civil y Comercial para definir otros institutos que no son propios del derecho del trabajo. Debemos recurrir a esas fuentes, que no son fuentes laborales, que no son de aplicación analógica, pero sí fuentes de aplicación, son fuentes integradoras, porque se refieren a institutos ajenos al derecho del trabajo. El Instituto del Pago, por ejemplo, es ajeno al derecho del trabajo, el pago de una obligación. ¿Sí? La mora, ¿sí?, no está definida en el derecho del trabajo, no está definida. Sin embargo, hay cuestiones referentes al pago que sí están previstas en el contrato de trabajo, como aquel que recibe a cuenta un pago. En el derecho del trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el pago recibido a cuenta de lo adeudado no es cancelatorio. ¿Sí? El pago recibido de lo adeudado es considerado como pago a cuenta, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Sí? No es cancelatorio. Y el pago sin reservas no tiene ningún efecto. O sea, el pago con reservas o sin reservas no tiene ninguna trascendencia en el derecho laboral. Por eso, para los institutos que no son propios del derecho del trabajo, tenemos que acudir a las normas civiles cuyos institutos están contemplados justamente en el Código Civil. Pero no son fuentes de regulación del contrato de trabajo, sino son fuentes de integración al contrato de trabajo. Ejemplos de aplicación analógica, por ejemplo, la aplicación del despido por matrimonio a los varones, que no está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo, pero que la jurisprudencia ha extendido por analogía a los varones, ¿sí?, no solamente a las mujeres. O la utilización del divisor 25 para el cálculo de las extras, que está contemplado solamente o con respecto al cálculo de las vacaciones. Pero bueno, son ejemplos que doy, no vamos a entrar en detalle en esta etapa de la materia con respecto a, por ejemplo, el tema de las horas extras. Sí. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Los estatutos profesionales son leyes que rigen en materia laboral diferentes oficios, para diferentes oficios, profesiones o actividades, que en su mayor parte en nuestro país son anteriores a la misma sanción de la Ley de Contrato de Trabajo. Los estatutos profesionales son leyes especiales que rigen en una determinada profesión, oficio o actividad. Por ejemplo, el Estatuto de Trabajadores de la Construcción, que si bien es posterior a la Ley de Contrato de Trabajo, se creyó necesario crear una diferencia por ley, ¿no?, como pasa con el caso de los trabajadores de la construcción, o porque se creyó en algún momento que la mejor presencia se daba con la ley y no con un convenio colectivo de trabajo para regular determinado ámbito de trabajo. Por ejemplo, cuando se sanciona el Estatuto de Trabajadores de Edificios de Propiedad Horizontal, ¿no?, que en su momento, bueno, no tenían un gremio con suficiente poder para negociar con sí lo existió después, ¿no?, con la parte de los empleadores.
Hay razones de tipo histórico que justificaron un poco la sanción de estos estatutos, que vienen a actuar como leyes en general para determinada actividad. Hay diferentes motivos por los cuales aparecieron, ¿no? Al día de hoy existen 25 estatutos, más o menos, 17 son anteriores a la ley de contrato de trabajo y 10 anteriores justamente a la ley de convenios colectivos de trabajo, que no existía en su momento y fueron sancionados. Hay algunos posteriores a la sanción de la ley de contrato de trabajo, estatuto del peluquero, por ejemplo. Bueno, hay diferentes estatutos que regulan en materia laboral determinadas actividades, ¿no? O determinados oficios. Los problemas se plantean cuando existe superposición entre lo que dice la ley de contrato de trabajo y los estatutos profesionales. Y estas superposiciones se pueden dar de diferentes maneras. Por ejemplo, bueno, un estatuto que dispone algo en particular respecto de un instituto, ¿no? del derecho del trabajo, mientras que la ley de contrato de trabajo dispone algo diferente. Bueno, cuando el estatuto disciplina una realidad bien diferenciada de la prevista en la ley de contrato de trabajo, se habla de que existe una superposición hecha o presente de manera simple. ¿Bien? Pero también se puede dar un caso de superposición compleja, cuando el estatuto contiene normas diferenciadas de la ley de contrato de trabajo, o trata algún tema que la ley de contrato de trabajo no regula, o al revés, pero que puede ser más o menos favorable. Bueno, en todo este complejo sistema, la solución frente a la comparación entre un instituto, entre lo que se regula en el estatuto y lo que se regula en la ley de contrato de trabajo acerca de un mismo instituto, ¿sí? Por ejemplo, la extinción del contrato de trabajo en la ley de contrato de trabajo determina que los trabajadores tienen derecho a una indemnización por despido. Bien, esto no ocurre en el caso de los trabajadores de la construcción, cuya actividad está reglamentada en el Estatuto de Trabajadores de la Construcción. El Estatuto de los Trabajadores de la Construcción excluye la ley de contrato de trabajo en aspectos regulados por el Estatuto en particular, pero admite que en los demás aspectos puede ser aplicada la ley de contrato de trabajo en la medida que resulten compatibles. En la medida que resulten compatibles. Por eso el artículo 2. El artículo 2 de la ley de contrato de trabajo establece cuál es la solución frente a estos temas de superposición de normas, ¿no? Sabemos entonces que no podemos aplicar el instituto del despido, de la extinción del vínculo del despido, ¿sí? De la ley general a los trabajadores de la construcción, porque ellos tienen otro régimen diferente de despido, diferente a los demás trabajadores. Ellos perciben un fondo de desempleo cuando termina la vinculación, más allá de que esa desvinculación haya sido por renuncia, por despido, no interesa. Se le da una libreta por el cual ellos perciben, ¿sí? A partir del aporte que hizo el empleador a lo largo de la relación laboral en la construcción, perciben ese fondo de desempleo. Bueno, esto se da en el caso de los trabajadores de la construcción. El artículo 2 establece entonces la inaplicabilidad de la ley de contrato de trabajo a ciertos estatutos también, como el régimen de empleo público, pero permite la aplicación de la ley de contrato de trabajo en la medida que la aplicación de la ley de contrato de trabajo resulte compatible con el régimen especial, con el régimen específico. El estatuto entonces prevalece por regla sobre la ley de contrato de trabajo, más allá de que resulte menos favorable. Acá no se trata de si es más o menos favorable, ¿sí? Si resulta menos favorable, prevalece igualmente el estatuto, menos favorable que la ley de contrato de trabajo, salvo que la ley de contrato de trabajo se haya propuesto desplazar con claridad en un instituto en particular al estatuto, ¿sí? Con claridad. Esto lo tenemos que hacer a partir de un juicio de compatibilidad, y siempre que resulte entonces compatible la ley de contrato de trabajo con el estatuto. El artículo 2 da esta solución y establece cuál es el régimen, cuál es el procedimiento para determinar cuándo es aplicable uno y cuándo es aplicable el otro. Por regla general, el estatuto va a ser siempre aplicable. ¿Sí? Si hay aspectos que no están previstos en el estatuto, será aplicable la ley de contrato de trabajo en la medida que resulte compatible
compatible con esa actividad, con ese régimen, con esa actividad contemplada en el régimen particular. ¿Se entiende más o menos cómo se resuelven estas cuestiones? Que se resuelven de manera diferente cuando comparamos convenio colectivo de trabajo con ley. Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Profe, yo Bien. tengo una pregunta. Bien. A ver, estoy pensando cómo formularla. En lo que serían los estatutos, los Bien, empleados, o sea, siempre va a ser en favor del empleado, ¿no es cierto? O sea, no puede el estatuto No, darle no, menos no. derechos. ¿No? Ok. En realidad no. Por ahí no fui claro. En su momento, cuando lo que dije que habría que hacer, en este caso, es un estudio de compatibilidad. Uno puede sostener de que el régimen de empleado de la construcción, el de fondo de desempleo, ¿sí?, es menos favorable para el trabajador. Es menos favorable para el trabajador. Porque si hacemos algún tipo de cálculo, un trabajador de la construcción con muchos años de antigüedad viene en consecuencia a percibir menos de indemnización, que no es una indemnización, sino es un fondo de desempleo, ¿sí?, considerándolo con relación al trabajador que no es de la construcción. El trabajador de la industria de la construcción con 15 años de antigüedad va a percibir menos de indemnización o de fondo de desempleo, mejor dicho, que el trabajador común. En este caso, bueno, el estatuto se propuso desplazar claramente a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Si analizamos un régimen y el otro, bueno, todo lo que tiene que ver con extinción del vínculo, no solo la indemnización por despido, sino todas otras cuestiones referidas a la extinción del vínculo, no van a ser compatibles con el régimen general. El régimen de trabajadores de la construcción, por ejemplo, doy este ejemplo, ¿no?, pero hay muchos estatutos, hay 27 estatutos, ¿sí? El régimen de trabajadores de la construcción tiene que ver con una cuestión básicamente fundamentada en la eventualidad de la prestación, ¿no? Bueno, una obra, un trabajador comienza trabajando en una obra, por ahí su actividad como carpintero de la obra ya no es necesaria a partir de que esa obra ya finalizó todo el trabajo de carpintería, y después, bueno, luego culmina la obra y ya no es necesaria esa actividad ni del carpintero, ni del herrero, ni del albañil. Bueno, hay que hacer un estudio de compatibilidad, no determinar si es más o menos favorable, como pasa con el convenio colectivo de trabajo y la ley, que lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, el estudio que hay que hacer tiene que ver con la compatibilidad del régimen, ¿sí? No analizar si es más o menos favorable, porque el artículo 2 justamente da la solución a este problema de superposición de Yo no tengo problema. Si te va a buscar igual, mejor. Bueno, Yo termino creo que no es con una pregunta para esto, mí, ¿no? me tomo un café con leche y me voy a dormir. Los Bueno, micrófonos, tratemos de ir a dormir después de 9:30. Ahí ¿Te estamos, puedo hacer una seguimos. consulta? ¿Estatuto es lo mismo que reglamento? No, El estatuto es una ley. es una ley. Es Como una ley. había, no sé Es si una ley como tal, emana del poder público. Es una fuente del ámbito público, emana del Estado. ¿Sí? Es una ley sancionada con forma de ley. ¿Sí? okay. El convenio colectivo de trabajo es una norma de origen privado. ¿Sí? Ahí está la diferencia con el estatuto. ¿Qué pasa con el convenio colectivo de trabajo y los laudos con fuerza de tales que están mencionados en el inciso C? Bueno, estas normas de origen privado regulan los derechos, obligaciones y condiciones laborales de un sector profesional determinado, pero es el producto justamente del derecho de negociar colectivamente, consagrado esto en el artículo 14 bis. Recuerden ustedes, lean el artículo 14 bis, esto no deben dejarlo de leer, el artículo 14 bis y tenerlo muy presente, pero también previsto en los convenios 87 y 98 de la OIT, que están contemplados además en los pactos de rango constitucional como el PIDESC, ¿sí?, en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Tenemos entonces que nos encontramos frente a una norma muy característica, muy particular del derecho del trabajo, que es el convenio colectivo de trabajo. Bien. Sí. Tengo una duda con respecto a esto, no me genera muchas dudas porque la verdad que es mucha información. Digamos que el estatuto, digamos, dentro de lo que es el estatuto, para que formule bien la pregunta. Entonces, los estatutos digamos, los estatutos quedan como, digamos,
con la ley de contrato de trabajo, ¿no son compatibles entre sí? O yo tengo No, entendido. puede que sí, que sean compatibles. En realidad, la mayoría de los estatutos tienen cierta compatibilidad con algunos institutos de la ley de contrato de trabajo. ¿Mm? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo voy a un juicio, bueno, hago la carta de despido, que es el telegrama y demás? ¿Qué pasa si yo, digamos, o cualquier otra persona, ante las condiciones, digamos, que vas a reclamar a la empresa que estás trabajando en el lugar de trabajo, vas a reclamar, vas a hacer un reclamo? ¿Cuál te conviene ir más? Por ejemplo, no sé, una empleada doméstica que tiene una ley. ¿Directamente se va a basar en el estatuto ese de la empleada doméstica? ¿O Obviamente se puede que el basar en reclamo, el contrato de trabajo cuando se arma una defensa? obviamente que el reclamo tiene que estar fundamentado en el derecho. Y el derecho que va a ser aplicable en el caso de la trabajadora de casas particulares, ¿sí? Según lo que dispone el inciso B del artículo 2, ¿sí? Es el régimen de empleado personal de casas particulares, que reformado esto hace ya algunos años, de manera diferente a como estaba antes, dice que sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley, que serán de aplicación en todo o lo que resulte compatible, y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico cuando así lo disponga expresamente. Bueno, hay una exclusión, dada por el artículo 2 respecto de ciertos trabajadores. En este caso son los dependientes de la administración pública y los de casas particulares y trabajadores agrarios. En estos dos últimos casos, deja a salvo la posibilidad de que exista cierta compatibilidad en algunos institutos de la ley de contrato de trabajo que serán aplicables al régimen de trabajadores de empleados de casas, trabajadores de casas particulares o trabajadores del sector agrario. Antes estaban excluidos directamente de la aplicación de la ley de contrato de trabajo y ahora deja salvo la posibilidad de fundamentar en derecho ciertos aspectos que no están contemplados en el estatuto particular. Por eso lo del juicio de compatibilidad. Por eso la insistencia en diferenciar lo que es un convenio colectivo de trabajo de un estatuto. El estatuto es una ley. La ley que se aplica a los trabajadores de empleados de casas particulares va a ser esta, la ley de justamente el estatuto de empleados de casas particulares, o el estatuto del sector agrario, de trabajadores agrarios. En esos casos, bueno, no va a ser aplicable la ley de contrato de trabajo, salvo en aquellos aspectos que resulten compatibles con la naturaleza de la actividad. Bien, y la demanda va a estar fundada justamente en el derecho, va a estar fundado justamente en el que es aplicable, en la legislación aplicable a la situación en particular, como pasa también con algunas condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos de trabajo. La ley dice laudos también con fuerza de tales. ¿Qué son los laudos? Los laudos son fuente de regulación del contrato de trabajo y están a un mismo nivel que el convenio colectivo de trabajo. El laudo es el resultado, ¿no? Es una sentencia, exactamente. Es una sentencia dictada por un árbitro. Un árbitro en un procedimiento que es el arbitraje, un procedimiento destinado a solucionar un conflicto de interés presentado, justamente que se presenta entre una entidad sindical y un empleador, o un grupo de empleadores o una cámara que agrupa a los empleadores, que se van a incorporar a la ley al convenio colectivo de trabajo en particular, ¿no? Como fuente reguladora, tal como si fuera un convenio colectivo de trabajo. Ese laudo o esa sentencia dictada por un árbitro. La voluntad de las partes está mencionada en el inciso D. La voluntad de las partes es el contrato individual, ¿no? Que representa lo que sería el respeto por la autonomía de la voluntad, ¿sí? En esa faz más bien constitutiva de derechos, en el aspecto regulatorio de la actividad, ¿sí? De la actividad que se da a partir de, ¿sí? El involucramiento de la persona del trabajador en la empresa, ¿no? Y que permite que las partes fijen en forma individual lo que serían ciertas condiciones de trabajo, ¿no? En la medida que se preserve lo que serían los límites impuestos por las normas de orden público vigentes. Esto del orden público, bueno, lo vamos a analizar en su oportunidad, no hay duda acerca de esto. Bueno, el orden público laboral está conformado por las normas que pueden ser disponibles, pero en un solo sentido, ¿no?
en el sentido más favorable para el trabajador. La ley de contrato de trabajo, no hay ninguna duda, habla de la voluntad de las partes como una de las fuentes del contrato de trabajo. Parece ser un término redundante, pero se trata justamente de reconocer, ¿no?, esa voluntad individual de los dos interesados, ¿no?, para participar en lo que sería en forma significativa en el establecimiento de normas, de ciertas normas que rigen la conducta de las partes. ¿Qué podemos decir de esto? Que por regla general, las normas contractuales no pueden contradecir las normas de orden público laboral. Artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto lo vamos a ver bien también la semana que viene, ¿no? La clase que viene. Salvo que estas normas de orden público se declaren disponibles para la autonomía privada de la voluntad de las partes, ¿no? Entonces se acepta que las normas contractuales, o sea, las normas del contrato de trabajo, tienen aptitud para establecer lo que serían mayores o mejores derechos para los trabajadores. Bien, en un contrato de trabajo las partes pueden establecer que el sueldo, el salario del trabajador va a ser mayor a lo que fija el convenio colectivo de trabajo. Esto lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces se están estableciendo una mejor condición de contrato que las previstas en las normas laborales, pero no uno peor. No pueden decir las partes individualmente consideradas que el salario del trabajador por 8 horas de trabajo y 8 o 48 horas semanales va a ser menor al salario básico previsto en el convenio colectivo de trabajo, o al salario, o peor aún, al salario mínimo vital y móvil previsto por la ley, ¿no? Establecido por el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil y refrendado por resolución en estos casos. Es decir, las partes tienen la aptitud de establecer mayores derechos a los trabajadores, salvo que se traten de normas de indisponibilidad absoluta, como el instituto de la prescripción. Bueno, la ley dice que los reclamos prescriben a los 2 años desde que el derecho se hizo efectivo. Bueno, esto no puede ser modificado por las partes porque forman parte las normas referidas al instituto de la prescripción forman parte de un orden público absoluto y no del orden público relativo, que es el que conforman las demás normas. Algunos discuten al contrato individual como fuente porque solo obliga a lo que sean las partes contratantes, ¿no?, a las partes que pactan en esos casos. Los usos y las costumbres es una fuente del derecho del trabajo que no está escrita. Forma parte de aquel llamado derecho espontáneo, ¿no? Se le dice así porque las normas no se establecen con la sola decisión que se habilita para el propósito fijado, sino a través de la reiteración de situaciones o de conductas de manera más bien paulatina, ¿no? Vendría a ser entonces la reiteración de conductas y comportamientos entre las partes que a conciencia son obligatorios. A diferencia del derecho civil, los usos y costumbres son fuente del derecho de regulación del contrato de trabajo, no como en el Código Civil, que se refieren a ellas como fuentes si la ley justamente las menciona o las partes las consideran. Artículo 1 del Código Civil y Comercial. Profe, ¿podría Sí. ponerme un ejemplo de los usos de la costumbre en derecho laboral? A mí se me ocurre, no sé, por ejemplo, que en vez de tomarse media hora de descanso, toman, no sé, 45. Por ahí de tanto que todo el tiempo se toman 45 en vez de media hora, se hace un uso y costumbre, pero no estoy segura. En realidad, no es, a ver, ahí menciono justamente, el uso contractual, que es a lo que vos te referís, no es la repetición de conductas entre las partes, ¿no?, en el contrato de trabajo, sino es un uso generalizado que se da a una conducta y que tiene estas características que mencionamos antes, ¿no?, repetidas con generalidad de personas de una misma comunidad o comunidad de trabajo, y que se tiene que dar una convicción más bien generalizada sobre la obligatoriedad de repetir justamente esas conductas, ¿no?, de una misma comunidad. O sea, tiene que haber una convicción dada sobre que esa costumbre es seguida de manera generalizada, o debe seguir de manera generalizada.
Por ahí tenemos también, o nos encontramos también con el uso de empresa, cuando hay una repetición de una conducta de un empleador respecto de sus trabajadores en general, y no de una gran cantidad de trabajadores. Ahora vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, por caso de una costumbre que en definitiva derogó el contenido de una norma de orden público. Se le dio esa extensión inclusive. Por caso decimos que en realidad no tienen la imperatividad que se le da a las demás normas, ¿no? La autonomía de la voluntad es mejor fuente, reconocida en el orden positivo además, y prevalece sobre la costumbre. Pero ha habido casos, y acá voy por ahí quizás con un ejemplo que me pidió la compañera, en que la costumbre derogó una norma pública, de orden público. Por ejemplo, el laudo gastronómico. Algunos de ustedes, creo que casi todos ustedes no recuerdan la existencia de esta regulación, el antiguo laudo gastronómico, que obligaba a que cada uno que consumiera algo en un sector gastronómico, ¿no? En un restaurante, ¿no? Pagara un sobreprecio que tiene que ver con el laudo, ¿no? El laudo gastronómico. Tiene que ver con un sobreprecio que oficiaba de alguna manera como si fuera una propina para el trabajador gastronómico, ¿no? ¿Qué hizo la costumbre? Derogó una norma de orden público. ¿Por qué derogó la costumbre una norma de orden público? Y en este caso el laudo gastronómico. Estaban prohibidas las propinas por el laudo gastronómico, pero la gente seguía dejando, de todas maneras seguía dejando propina, ¿sí? A pesar de pagar más el precio, ¿sí? En concepto de propina, dejaba siempre algo más, ¿sí? Como propina. Esta costumbre de dejar propina se le dio el alcance de derogación de una norma pública, una norma de orden público, aquella norma que prohibía a los trabajadores gastronómicos recibir propina, bajo apercibimiento incluso de despido, ¿no? Lo que pasa es que nunca se registró su aplicación en los años que estuvo formalmente vigente. Y se puede decir de que esa costumbre derogó justamente una norma de orden público. O la costumbre que deroga un convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, la exigencia de la copa de leche, ¿no? Que muchos convenios vigentes aún del año 75, más de casi 50 años, ¿no? Establecían su obligatoriedad de proporcionar a los trabajadores comprendidos en una actividad determinada, ¿no? La copa de leche. Esa costumbre derogó una norma de un convenio, la costumbre de no otorgar ese beneficio a los trabajadores, terminó derogando una disposición de un convenio colectivo por el desuso de la norma, justamente. De todas maneras, la costumbre... Perdón. Bueno, nos queda menos de un minuto. Sí. Bueno, pasamos a la otra reunión y ya finalizamos con 2 o 3. Bueno, bárbaro. Bien, perfecto. Bien. Gracias, profe. Seguimos en la otra reunión. Sí.